todo el mundo hispanohablante está hablando ahora emocionadamente de que Buffett deja el puesto de CEO de Berkshire Hathaway, un monumento al capitalismo esa empresa, y están todos mandando fruta de cualquier cosa, nadie sabe ni quién es Buffett y están haciendo contenido sobre eso. Así que me decidí a hacer un contenido introductorio. Esta es la foto en la cual el estadio completo en el cual se hace la reunión de los inversores de Berkshire Hathaway aplaude, ovación total de pie a el final de la carrera de Warren Buffett, que el primer dato que les quiero compartir es que es el mejor inversor de la historia de la humanidad. Entonces cuando se ponen a hablar boludeces de Buffett, a mí me indigna mucho, por eso hice este video. Y esto eran unas slides que tenía de otra presentación de otra cosa que dice, ¿quién es el mejor inversor de la historia de la humanidad? El amigo Warren Buffett. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar todo este video de él. Voy a después contar cómo me está yendo a mí en relación al benchmark y al framework que vamos a poner en toda la primera parte del video. Y después alguna especie de no consejo de inversión, porque no doy consejo de inversión, pero vamos a tratar de analizar qué debería hacer una persona si es una persona normal que no se dedica a la inversión, que lo más probable es que pierda. Y lo vamos a hablar juntos. ¿Está bien? Voy a mover mi carita para arriba y vamos a empezar a darle a esto, achicarlo un poquito. Y el primer dato que les quería compartir, que es el clásico de che, ¿y cuánta guita le sacó Buffett a su plata? Acá la gente se confunde y en general habla de Berkshire Hathaway, que es su empresa desde hace muchísimas décadas, como 6 décadas, ahora lo vamos a ver. Pero en realidad ese número no sirve demasiado, sino que habría que remontarse aún más al pasado. Entonces yo agarré los últimos 67 años del amigo Buffett y llegué a la conclusión de que, por ejemplo, a los 15 años él tenía $2.000 y a los 93, que es hace poquito, pero el dato estaba de hace poco, tenía 137.500 millones de dólares. Eso es un compound del 26% anual compuesto. ¿Está bien? 26% anual. Y esto lo primero que les indica es que cuando se cruzan con un vendehumo falopero vendecurso que les dice que van a ganar el 200% anual ustedes sin saber nada de nada y no tener un edge en nada, y bueno, puede ser que pase en el corto plazo, van a ver que les voy a mostrar mis propios números cuando terminemos la presentación y van a ver que yo estoy arriba de esto, no porque sea mejor que Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad, sino porque empiezo con números chiquitos y al principio somos todos Buffett, porque cuando empezás acá con las dos lucardas es fácil multiplicar el capital a lo loco. A los 16, a los 17, a los 18, 19, 20. Y siempre es fácil hasta que llega un punto en que ya tenés millones y ya vas a tender más o menos al mercado, excepto que seas un crack como Buffett, cosa que probablemente yo no lo sea. Y vos tampoco, que estás viendo este video. Así que vamos a tratar de descular un poquito esto de Buffett. Datos de color interesante. Tiene 137.000 millones de dólares. Pero sin embargo es el tercer filántropo más grande de toda la historia de la humanidad porque ya regaló 32.000 millones de dólares, 32.000 millones, una cosa de locos. Y además de este número que tiene ahora, la abrumadora mayoría lo va a donar. Ahora tiene un poco más de años en la actualidad, este era el número de hace un ratito. 99, y pico por ciento lo va a donar, por lo tanto ahí se va a convertir en básicamente el mayor impacto en la beneficencia de la historia, básicamente por multiplicar el capital a lo loco. Y para poder entender esto un poquito más, voy a hacer un reconto desde el año del pedo del amigo Buffett, porque es el mejor inversor de la historia. Y acá seguramente en los comentarios va a haber algún bolas triste que ponga que Jim Simmons es el mejor inversor, o no sé, Soros, o cosas así. Y no entran en esta categoría de multiplicación ad infinitum del capital, ¿se entiende? Porque fíjense esto, que lo mostré antes, de $2.000 a los 15 años a 137.500 millones de dólares a los 93, esos dos números delirantes son solo el 26% no compuesto. Por ejemplo, Jim Simmons lo que hizo para mantener un porcentaje de retorno muy alto sobre su guita es siempre ir achicando la torta. También al principio iba rechazando nuevos inversores, después devolvió la guita de todos los inversores, después achicaron la torta propia, entonces pudieron mantener un porcentaje alto de retorno, pero no sobre la totalidad del capital. Lo majestuoso acá, que ahora vamos a ver cuando avancemos en la presentación, es que obviamente al principio cualquier bola triste le gana, como yo, que les voy a contar después, porcentajes altos a su capital, pero después cuando tenés mucha guita, ya es muy difícil que le ganes al mercado porque movés números que se parecen mucho al mercado en general. Y sin embargo lo siguen logrando en los últimos años con Berkshire Hathaway, lo cual es un delirio total. Vamos a hacer un mini reconto de la historia del amigo Warren, que es de Omaha, Nebraska, lugar de donde salieron varios cráneos, o sea que hay algo ahí en el agua sensacional.
Y empezamos contando que a los 6 años el amigo Buffett ya vendía chicles y Coca-Cola, que compraba tipo un paquetito de 10 y vendía individualmente en el colegio. El otro día se viralizó sobre esto de niños pequeños vendiendo cosas. Se viralizó que a un padre lo cagaban a pedos porque la hija vendía lápices, goma de borrar, sacapuntas, qué sé yo, todo lo que se olvidaban los compañeritos, ella lo vendía, pues se había dado cuenta que todos se lo olvidaban, entonces había ido al kiosco de al enfrente, había comprado tipo 10 de cada uno y los tenía en su mochila, y cuando a alguien le faltaba la goma de borrar le decía, bueno, te la vendo, y se la vendía al doble de lo que estaba enfrente. Una genialidad para festejar, bueno, pero que lo cagaban a pedos al padre porque para el colegio era algo detestable. Para mí es algo espectacular. Bueno, a los 6 años Buffett, que esto es muy corta edad para estar haciendo esto, lo cual es una cosa impresionante. Obviamente los niños en esta época del año del Jopo laburaban desde mucho más temprano. Después repartía diarios y cartoneaba papeles desechados, eso antes de los 9, porque a los 9 ya recolectaba y revendía pelotitas de golf, se ponía alrededor de donde jugaba el golf la gente, y cuando se iba alguna pelotita del campo de golf, la agarraba, las iba recolectando y después las revendía. Y a los 10 años, esto me parece impresionante, ya tenía un puestito propio de pochoclos en los partidos de fútbol americano de la Universidad de Omaha. Lo cual es un delirio, a los 10 años. O sea, imagínense, fíjense ustedes, quizá tienen un sobrino, un hijo, un primito, alguien que tiene 10 años y dicen no pueden mantener ni en pedo un puestito de pochoclos solo, sin ayuda. Es una cosa de locos. Bueno, o sea que es un fuera de serie. Ya lo estamos viendo acá a los 10 años, ya se veía que era un fuera de serie. A los 11 años empezó a trabajar en el almacén de su abuelo. A los 12 su padre es elegido diputado nacional y se muda a Washington, donde vuelve a repartir diarios, pero poniendo a otros a trabajar para él. Esto es espectacular. También acá hay como un sesgo de pensar de que como el padre era diputado nacional, como que tuvo una ventaja comparativa contra otros. Obvio que tuvo una ventaja, pero de esta posición social de clase media alta, si querés, estadounidense, hay millones de personas. Este es un caso único entre millones, ¿está bien? No es que estaba en un suburbio de Nueva York muerto de hambre, sino que estaba en una posición privilegiada con un abuelo comerciante que ganaba guita dignamente y un padre político que terminó siendo diputado en un mandato acá. Pero sin embargo, fíjense esto, a las 12 ya estaba trabajando. También es una locura total. En 1944, fíjense los años, a los 14 años presenta su primera declaración jurada de impuestos. Y a los 15, gracias a estas declaraciones juradas de impuestos, podemos saber que tenía 2 lucardas, dólares, pero que $2.000 de 1946, solamente por ajustarlos por inflación, son $35.000 de fin del 2024, que es lo que se puede ajustar si ustedes googlean US Inflation Calculator, pueden llegar a esto. Y ahí a los 15 años, o sea, fíjense las edades, ¿no?, que estamos manejando, compró una granja que le laburaba un granjero con quien compartía las ganancias. También agarró un granjero, le compró una granja al granjero y dijo, bueno, vamos y vamos, y yo pongo la guita y voy a poner... Una cosa increíble por completo, esto a los 15 años. Y a los 16, todavía no había terminado el secundario, ya tenía Buffett's Golf Balls, que básicamente era algunos compañeritos del colegio de él, juntaban las pelotitas y las revendían. Y acá la gran pregunta es por qué los compañeritos lo hacían con él en vez de hacerlo solos. O sea, acá hay una magia especial también. La segunda, Buffett's Approval Service, que básicamente compraba estampillas y las revendía. Los compraba estampillas en un lugar y después las revendía a alguien que las quería coleccionar en un lugar lejano. Tercero, Buffett's Showroom Shine, lavaba autos. O sea, cada uno tenía un nombre, estos negocitos, porque en cada uno de estos tenía a compañeritos trabajando. ¿Se entiende? Esto es delirio. Y el cuarto, que es espectacular, esta red detallada en algún libro, creo que en The Snowball, que es un gran libro, si no lo leyeron, léanlo, que es Wilson's Coin Operated Machine Company, que eran máquinas de pinball que daban consignación. ¿Qué quiere decir esto? Y está buenísima. Esto es espectacular, porque vieron que todas se llamaban Buffett's Golf, Buffett no sé qué, Buffett no sé qué, y a este le puso Wilson, que no existía ningún Wilson. Pero ¿por qué? Porque estas máquinas de pinball las ofrecían en comercios, así tipo una peluquería o algo así. Le decían, che, yo te pongo la máquina de pinball gratis, le das un servicio extra a los que vienen acá a la peluquería, quizás se te junta un par de personas acá boludeando y te terminan comprando algo en el kiosco, por ejemplo, en consignación, y después compartían la guita que se ganaba, o él se quedaba parte de la guita, no sé cómo era el revenue split de eso, pero les ponía la máquina de pinball gratis en el negocio. ¿Qué pasaba? Cuando él empezó a ir a los 16 años a ofrecerle a negocios de gente grande, che, tengo esta máquina de pinball, te la puedo dejar en consignación y si ganamos algo de guita lo compartimos, todos lo sacaban cagando, ¿está bien? Obviamente, porque era un pendejito del colegio. Entonces se le ocurrió ponerle Wilson's Coin Operated Machine Company como que parezca que había un Wilson, y entonces cuando iba a ofrecerlo, la gente daba por sentado que el pibe de 16 era el empleado Wilson. ¿Se entiende? Esto es espectacular, espectacular.
Y acá en este punto, a los 16 años, él ya ganaba más plata que sus profesores del secundario y ya había acumulado $5.000 de 1947, que ajustados por inflación de vuelta a fines del 2024 son $70.000 de más o menos hoy. Hoy sería levemente más, pero muy poquito más. 70 lucas verdes a los 16 años. Está bien, no había terminado el secundario, ya tenía para comprarse un departamento equivalente acá, en algún lugar por acá. Ya tenía la granja, era un delirio esto. Y acá no había terminado el secundario. O sea, imagínense si una persona acá lo agarra este pibe, es obvio que le va a ir extraordinariamente bien en los negocios. La pregunta quizás acá era si le iba a ir bien en el resto de la vida, si iba a tener mujer, hijos, si iba a tener amigos, si iba a tener, no sé, algún hobby por fuera de este delirio mítico del comercio. Pero que le iba bien, que le iba a ir bien en el comercio era obvio. Bueno, al final le fue bien en todas las otras cosas también. Long story short, en todos estos años, desde que empezó a trabajar este pequeño niño hasta ser adolescente, el S&P 500 rindió 4,4% anual y obviamente el retorno al principio para él fue infinito, porque de no tener un sope a tener $70.000 del 2024 o $5.000 del 1947 es un retorno infinito. Entonces la primera parte es retorno infinito. ¿A qué voy con esto? ¿Y por qué estamos contando todo esto? Para que les agregue valor en algo. ¿Qué es el agregado de valor? Es que si ustedes no tienen un mango y están subiendo de 0 a 100 lucardas, pueden tener un retorno de cualquier número, delirante. Van, compran ropa en la sala, la revenden en Almagro y duplican la guita y al mes siguiente hacen lo mismo y al mes siguiente hacen lo mismo. Pero eso no se mantiene en el tiempo, ¿está bien? Es solamente para crecer al principio. Y cuando ya tienen una monedita, más de 100 lucas a valores de hoy, ya no pueden multiplicar de forma infinita la plata, ¿está bien? Porque ya no hay oportunidades que absorban capital y que la multipliquen infinitamente. Y acá empezamos, ya termina el secundario, el amigo Buffett, y acá empiezan las cosas locas. O sea, yo sin saber nada de cuál era, si se sacaba buenas notas o si era bueno en gimnasia, yo hubiera dicho, este pibe, con lo que hizo hasta ahora, si se lo cuenta a cualquier persona de una universidad, cualquiera sea, lo van a dejar entrar, ¿no? Bueno, error. Se postuló a Harvard cuando terminó el secundario y lo rechazaron, no pudo entrar. Y acá viene la locura total. Y por eso termina yendo a la Universidad de Pensilvania, tipo a Wharton, también va a Nebraska, y termina después decidiendo, gracias a que no había entrado en Harvard, en consecuencia tenía la oportunidad de quizá ir a otro lado, termina coincidiendo en Columbia con Ben Graham, que es quien está acá en la foto, que es el máximo profesor de inversión en valor de la historia y el primero que inauguró un montón de cosas, el que escribió El Inversor Inteligente, Security Analysis. Si no leyeron esos dos libros, léanlos. Son de como hace 100 años, pero siguen estando vigentes, es una cosa de locos. Y inauguró todo un campo de conocimiento, que es la inversión en valor. ¿Está bien? Que básicamente es, una cosa es la capitalización bursátil de las empresas y otra cosa son las empresas. Pero la capitalización bursátil siempre tiene que seguir al negocio. El otro día estaba escuchando una entrevista de unos inversores argentinos y hablaban de que eran dos cosas diferentes. Bueno, estamos ya a 100 años de diferencia de Estados Unidos, una cosa increíble. Cuestión que por la suerte de no entrar en Harvard, terminó en Columbia, cruzándose con Ben Graham y aprendiendo de este cráneo de otro nivel absoluto. Y en los 6 años posteriores al secundario, mientras estuvo haciendo esas cosas en lo que mostré recién, le sacó a su guita 61% anual compuesto, mientras el S&P 500 en esos 6 años rindió 16,9%. Fíjense que este 16,9 durante 6 años, esto es compuesto, es una locura total, porque lo que decimos acá, que lo voy a decir al final de este propio video para volver sobre lo mismo, es que el S&P en periodo largo de tiempo, o el mercado de acciones estadounidenses en periodo largo de tiempo, rinde 10% no compuesto, pero que ese 10 no existe, porque fíjense acá, tenemos un periodo de 6 años de 16,9. Si ustedes están en este periodo y le sacan 17%, no son ninguno genio, son el mercado. Si le sacan 20, tampoco son ninguno genio, porque con un poquito de palanca ya te hacen 20. Si le sacan 61, ya puede ser que sean genios, pero el tiempo dirá, porque ya lo vamos a seguir viendo más adelante con mis propios números que les voy a mostrar. Y acá viene la locura, se empieza esto a enloquecer un poco más, y lo que viene después, esto fíjense que es de 1947 a 1952, después él arma las partnerships, que son cuando empieza a levantar guita de otros, y eso lo empieza a hacer en 1957 y lo termina cerrando en 1968 porque el mercado, él creía que ya no iba a dar para más de esto de la inversión en valor, porque estaba todo carísimo, fuera de control,
hice un video hace poco diciendo, che, si Buffett fuese un pendejito con partnerships hoy, ¿cerraría sus partnerships en este contexto? Bueno, vean ese video si quieren, porque dura 1 hora y media de otro tema que no viene al caso. Pero long story short, en todos esos años, como yo escribí acá este libro, son 12 años seguidos de outperformance. O sea, ni un solo año estuvo por abajo del S&P. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el retorno de un pinche como yo. En algunos años estoy por debajo del S&P y la gran mayoría por arriba, pero en algunos estoy por debajo y todavía no tengo para alocar millones y millones. Entonces, esto es más que interesante. Ya con guita más o menos de verdad lograba estar, en vez de 9,1, como estuvo el mercado en su conjunto entre 1957 y 1968, terminó en 37,1. Que esto tampoco nos da el cerebro para interpretar la diferencia. Fíjense que la diferencia en este periodo de 12 años es del 185, es decir, casi triplicabas invirtiendo en la bolsa de su conjunto, en el mercado en general, pero si invertías con el amigo Buffett, estabas en 2.610%. Fíjense, la diferencia es demencial, mucho más demencial que lo que parece entre 9 y 31, ¿verdad? Pero es así. Entonces, si ustedes empezaban, y acá entra lo loco, en 1957 ya estaba la posibilidad, obviamente ustedes no lo iban a encontrar, yo tampoco, ningún argentino en absoluto, aunque sea más millonario de toda Argentina, ningún estadounidense, excepto que estuviese en Nebraska, hubiese encontrado la posibilidad de invertir con Buffett en 1957, pero como ejercicio teórico es divertido e interesante pensar que si en 1957 alguien ponía un solo dólar, en 1968 ya tenía 27,23 dólares. Del principio al final de las partnerships. Y acá viene lo loco. Buffett, o sea, una de las partnerships termina tomando el control de Berkshire Hathaway, que era una empresa textil de mierda que estaba camino a la destrucción total, el 10 de mayo de 1965, ¿está bien? Y ahí empieza el camino de Berkshire Hathaway, de 1965 hasta el 2025, en que ahora está renunciando como CEO, son de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, son 60 años seguidos en que Buffett fue el CEO de Berkshire Hathaway. Y en esos 60 fucking años le sacó 19,8% anual compuesto durante 60 años, no durante 5 años, 10 años, y cualquier gil puede ganarle al mercado, sino durante 60 años, 20% redondeando contra 10% redondeando el mercado. Y de vuelta, la diferencia en el compuesto de eso es 31.000% invirtiendo en el mercado en general en esos 60 años versus 4.300.000% invirtiendo en Berkshire Hathaway. Si volvemos atrás, y se acuerdan que $1 invertida en las partnerships se convertían en 27,23, bueno, si esos 27,23 es un ejemplo, lo ponían en 1969 en Berkshire Hathaway, es decir, Buffett cerraba las partnerships, pero ustedes continuaban apostando a Buffett, esos 27,23 se convertían en 562.564 dólares. Durante todos esos 60 años, Buffett nunca distribuyó un dividendo, siempre fue reinversión total de la guita, porque era lo más eficiente impositivamente y lo más coherente para hacer. En un montón de momentos recomprando acciones de la propia compañía con las ganancias, cuando la empresa valía menos de lo que en el mercado pagaba por la empresa, y en otros momentos reinvirtiendo en proyectos nuevos, comprando empresas nuevas, etc. En consecuencia, si le agrego 3 ceros para hacer una inversión más o menos coherente, el $1 que habíamos dicho en 1957, si fuese 1000 en vez de 1, se convertían en el 2024, a fines del 2024, cuando cerró la última carta de los inversores y el último 10K de Berkshire Hathaway, se convertía en 562 millones de dólares. Esto es absolutamente inigualable, nadie estuvo ni siquiera cerca, porque todos los que consideran grandes inversores, eso, o por un lado, no pudieron manejar una bola que cada vez iba siendo más grande, una snowball fenomenal, eso por un lado, o por el otro, operaron en el mercado 10, 15, 20 años. Y algunos, que son muy considerados ultracráneos, terminaron su periodo en booms absolutos de precios. Por ejemplo, creo que Peter Lynch, o no me acuerdo específicamente, pero hay varios que terminaron en el 99 antes de que revienten 1.000 millones de pedazos la burbuja.com en el año 2000. Entonces ahí, obviamente, el mercado iba tuki tuki, como vimos ese periodo de 17% en el comienzo de Buffett. Vuelvo atrás, a modo de ejemplo nada más, lo vemos acá, entre 1947 y 1952. Si alguien hubiera agarrado esos 6 años y metía palanca 2X como un campeón, le hubiera sacado 33% anual. Y si se retiraba ahí, después podía robar 20 años dando conferencias diciendo que era un cráneo de las inversiones, cuando lo único que hizo fue apalancarse en un bull market y tuvo la suerte de entrar y salir en los momentos correctos. De eso está lleno. Por eso vamos a hablar de unos temas muy interesantes ahora a partir de ahora. Entonces, el que ponía $1.000 en 1957 pasaba a tener 562 millones de dólares. Y si la persona era estadounidense, casi que libre de impuestos, porque full capital gains, nada de
repartir dividendos, pelotudeces, no sé qué, todo apreciación del capital. ¿Está bien? Obviamente este ejemplo es imposible porque nadie se banca todos estos años. Serían 2 generaciones, no solo una. Pero bueno, si alguien hubiera puesto $1000, pues no es nada, imagínense esta locura total absoluta. Resumen de esto que vimos hasta ahora. Hasta ahora esto va para largo, no sé cuánto dura este video. Esperemos que no tanto como otros que nos fuimos al recontra carajo. Pero el resumen es que cuando él era amateur, después de ya ser tipo un pendejito que multiplicaba el capital de forma infinita, estaba en el cuádruple que el S&P. O sea, volviendo atrás, en esta etapa que estaba en la universidad, 61% anual compuesto, era 4 veces más de lo que rendía el mercado. ¿Está bien? El cuádruple. Siendo un pendejito con poca guita. Cuando ya era un profesional joven que no solo alocaba su propio capital que crecía de forma descontrolada, sino que invertía el capital de otros, ya logró el triple del mercado. ¿Está bien? Ponerle el mercado de ahora 10%, en vez de 10, 30%. Y cuando fue un profesional con mucha moneda, mantuvo esto de ganarle al mercado y redondeó el doble, en vez de 10, 20. ¿Está bien? Esto es el mejor inversor de la historia de la humanidad, por eso empezamos diciendo eso. Voy a repetirlo, porque esto es de locos. Warren Buffett. ¿Quién es el mejor inversor de la historia de la humanidad? Warren Buffett. ¿Está bien? Entonces, si ustedes están por arriba de esto, pensemos un poquito. Pensemos un poquito, pongámosle contexto. Por eso ahora voy a hablar de mi propio caso y del caso que podría ser de ustedes, pero no necesariamente les va a servir esta información. Fíjense, cada uno de ustedes tiene su propia historia, su propia vida, su propia forma de pensar el mundo. Analicen bien lo que vamos a hablar hoy, pues son decisiones importantes. Pero pongamos los pies en la tierra. Voy a dar un par de ejemplos de pelotudez atómica y eso quizá nos sirve para nosotros entender un poquito más. Así que ahora vamos a ir por casa como andamos para dar números que se comparen con esto. El cuádruple, el triple, el doble. Y ahora voy a mostrar 2 o 3 números. Mi empresa, por ejemplo, de inmobiliarios.com, empezó en el 2018, pero estaba yo solo. En mayo del 2019 sumé las primeras 3 personas, por lo tanto en mayo del 2019 éramos 4 personas. Mayo del 2025, fíjense, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, en 6 años exactos, es 85% anual compuesto el crecimiento del equipo. ¿Sí? ¿Esto se puede mantener en el tiempo? No se va a mantener en el tiempo. Eso es lo que yo tengo que pensar. Y hay mucha gente que es muy boluda que piensa que estas cosas se mantienen en el tiempo. Y esto no, esto va tipo cada vez más flat. También yo ya no voy a crecer más al 85, vamos a crecer menos, hasta que un punto ya viene la destrucción creativa del capitalismo. Va a venir un nuevo Santi, pujante pillo que la ve, y nos va a destruir. Es lo más probable. Yo tengo que estar preparado para ese escenario. Si milagrosamente construimos un Berkshire Hathaway que dura 60 años, sería un milagro estadístico, ¿está bien? Un milagro estadístico que probablemente no nos pase a nosotros. Después, si yo agarro, por ejemplo, ventas teniendo un criterio que no les voy a decir cuál es, que no viene al caso, crecimos 75% en el compuesto por 9 años, con algo muy interesante, y es que fíjense, todo este comienzo es un comienzo difícil que parece ser la nada misma, pero que de vuelta, este efecto bola de nieve realmente hace que sea una locura total esto, ¿está bien? Y fíjense que cuando empecé a hacer videos de YouTube, que vamos a dar un poco de contexto sobre esto, empezó a achicarse mi negocio. Entonces yo acá podría haber sido pero tan boludo de pensar que no funcionaba esto, aniquilarlo, porque de vuelta, como hemos dicho más de una vez acá, y dejo de compartir pantalla para decir esto, hay una muy fina línea entre la obstinación y la persistencia, si se quiere, entendiendo con un concepto negativo la obstinación y con un concepto positivo la persistencia. Y es muy difícil darse cuenta, porque a veces vos estás viendo algún número donde estoy haciendo más laburo que nunca y ahora vendo o estoy cerrando más transacciones que nunca y te deprime un poco. Otros números de mi propia evolución es mi patrimonio neto personal por los últimos 13 años creció al 76% en lo compuesto. Pero ¿cuál es el hack acá? Y que yo era una persona o soy una persona, pues todavía me concibo así, de clase media, de Almagro, ¿está bien? Vivía en Hipólito Yrigoyen y Virrey Liniers, en un departamento normal. Mi familia no tenía ninguna propiedad de renta, no le sobraba nada. Cuando vino la crisis del 2002 tomaba Coca-Cola, no existía la Coca-Cola, pero el equivalente, no me acuerdo cómo se llamaba. Persona de clase media. Entonces cuando empezás a acumular un poco de capital, si sos pillo, vas a multiplicar a números muy zarpados. Pero esto no se mantiene en el tiempo. Otra cosa, lo mismo. Facturación de empresa, ponele facturación empresa por 9 años, ponele que esto se sigue creciendo, no va a crecer mucho más. ¿Está bien? No va a crecer mucho más, ya lo sabemos. La evolución del equipo,
Pone que no crecemos al 76, crecemos al 50, después al 40, después al 20, después al 10 y después la destrucción creativa del capitalismo, ya lo expliqué. La joda acá, y vuelvo a poner la carita por arriba, es el efecto bola de nieve, lo que no nos da el cerebro para entender. Por eso estoy haciendo toda esta presentación, porque quiero dejarles algo en limpio. Y es esto. Fíjense que acá, es como este negocio era una poronga, porque yo acá en este punto, en el 2020, por ejemplo, tenía una estructura muy grande para un poquito más de negocio del que yo podría haber tenido absolutamente solo, como estuve hasta el 2018. 2016, 17, 18 estaba yo totalmente solo. Si yo acá podría haber crecido 100% estando solo, podría haber metido un 100x de vuelta, pero ahí se hubiera hecho el flatline para siempre, porque ya no tenés más capacidad humana para seguir el negocio. Y esto crece porque tenés más gente. ¿Está bien? Entonces, el efecto bola de nieve que ilustro acá con este dibujito, que es el concepto estrella del amigo Warren Buffett y Charlie Munger, que falleció el año pasado, que era también un decisor súper importante de Berkshire Hathaway, la mejor empresa del capitalismo, básicamente, es este concepto de bola de nieve. Y la bola de nieve se detiene si vos acá, pumba en el medio, agarra la bolita y la destruís en 3 bolitas pequeñas y se hace mierda la bolita y ya no crece más a lo loco. ¿Está bien? Es una analogía. Entonces acá voy a compartirles esto que no les compartí nunca, quizás a alguien le agrega valor, quizás es una curiosidad interesante. 2019 yo empecé a hacer videos de YouTube y en ese año perdí contra el S&P. El S&P 31, yo 16. 2020 el S&P 18, yo 4. Acá si alguien me veía acá estos 2 años, podía decir, este pibe es un pelotudo, está dando consejo de inversión y tiene esto acá, no tiene sentido. 2021 es el de PE, acá puse el cohete, 44% en un solo año, 29 ganó el S&P. De vuelta este año cualquier pelotudo podía hacer esto. ¿Por qué? Porque de vuelta te pones un poquito de palanca en el S&P y vas a estar en 44. Lo difícil es esto del 2022. Y este es el punto de inflexión de todo este fucking cuadro que estoy mostrando acá. Ganar el 56 en un año en que el S&P perdió 18, esto es deal breaker en la vida de una persona. ¿Está bien? No se llega a interpretar. Voy a mostrar un par de gráficos para tratar de bajarlo a la realidad. Pero este es el deal breaker en la vida de una persona. 2023, 39 contra 26, volví a ganar. 2024, 38 contra 25, volví a ganar. 2025, esta presentación la hice hace un par de días cuando el S&P iba 3 abajo, ahora está 0. Yo estaba 11 arriba, el S&P 3 abajo. El total de vuelta de esto contra esto da 477 yo, 150 el S&P, 28,5 el compound annual growth rate mío versus 14 el del S&P. Este 14 no se mantiene en el tiempo. No se va a mantener en el tiempo. Estos son un montón de años. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, 14% han compuesto. No tiene sentido, no tiene sentido. Está bien, esto no camina. Todo en la vida regresa a la media. Esta columna izquierda va a regresar a la media. Esta columna derecha va a regresar a la media. Y acá, ven que acá dice, mi gran intriga era mi costo de oportunidad. Y esto les voy a responder la pregunta, porque esto me rompió la cabeza bastante. Les voy a dejar de compartir pantalla para poder hablar de esto y que se entienda. Yo lo que pensaba con esto del S&P, siempre pensaba, che, pero qué difícil que es determinar cuando uno tiene una empresa, invierte, por ejemplo, en propiedades, en acciones y en bonos, a título personal, con la empresa y qué sé yo, cómo asignar cada una de las cosas a, che, cuál es el retorno tuyo, cuánto es trabajo tuyo, cuánto es la magia del trabajo. Entonces ahí me generaba la intriga de, che, ¿cuál es el costo de oportunidad mío? Por ejemplo, si yo fuese vendedor individual, que yo no era un vendedor super hiper estrella en el rubro inmobiliario, pero sí los hay. Y el vendedor super hiper estrella en el rubro inmobiliario quizás hace 10 lucardas por mes bolsillo, taca, taca al bolsillo. ¿Está bien? Entonces ese es su costo de oportunidad. Entonces si después tiene una empresa y la empresa gana 20 lucas en vez de 10, bueno, 10 es su costo de oportunidad. Entonces solamente está ganando 10 por sobre su costo de oportunidad. Y eso también puede ser trabajar en otra cosa. Si vos sos un empleado que te puede contratar una petrolera y pagarte 5 palitos de sueldo, bueno, quizás tenés $4.500 o no sé cuánto dará, $4.500 de costo de oportunidad. Es solo 4.500, en realidad es más. Pues te pagan aguinaldo, vacaciones, 14 pelotudeces, prepaga, qué sé yo. O sea, si son 4.500 de sueldo neto por mes, son como 6.000 el equivalente más o menos, mínimo.
Entonces 6 lucas es tu costo de oportunidad. Si vos con un negocio ganas 6 lucas, cubrís tu costo de oportunidad. Entre comillas, no en realidad. Porque vos en un negocio, o siendo propietario de Airbnb o invirtiendo en algo, en lo que mierda sea, vas a tener un riesgo muy zarpado, que no tenés como empleado ganando un ingreso ahí que tenés casi asegurado. Entonces, lo que yo resolví para poder medir mi propio patrimonio, que es una invitación que quizás ustedes pueden hacer, es calcular cuánto podría haber ganado en relación de dependencia año a año y eso compararlo con los gastos que tuve año a año y entonces ver ese jueguito. Por ejemplo, ponerle que vos podrías ganar $5.000 por mes en un empleo corpo más o menos copado y gastás 5 lucas, la familia gasta 5 lucas. Entonces tenés 5 del empleo corpo copado en una petrolera y 5 de gastos. Si tuvieses eso, sería re fácil hacer la contabilidad, porque te empata gasto con costo de oportunidad, entonces todo el crecimiento patrimonial que vos tuvieses sería asignado a esta tablita. ¿Está bien? No habría otra cosa, porque es costo de oportunidad contra gastos, se empatan, pumba, y entonces si vos el año 1 tenías 100 lucas y el año 2 tenías 116 lucas, esa 16 es 16% le sacaste a tus inversiones. Porque ahí también es difícil de evaluar, y eso es lo que yo pensaba, decía, pero, porque yo acá, por ejemplo, en este retorno, en esto que les mostré acá en pantalla, estoy evaluando en cero a de inmobiliarios que es mi empresa. Absolutamente cero, no lo estoy evaluando en nada. Porque esto es Argentina y de vuelta, mi filosofía es esto, nos vamos a terminar mal, tarde o temprano. ¿Está bien? Entonces, esta filosofía de estar esperando quedar culo al norte me hace ser conservador en la evaluación de los activos. Entonces, esto es la evaluación de los activos excluyendo la capitalización de mi empresa que no cotiza, entonces no tiene una capitalización que se pueda saber cuál es. Entonces, para no empezar a mandar frutas sobre esa capitalización, que quizá vos decís, che, 2 veces la ganancia o no, alguna falopa así, y es como si alguien lo va a pagar, pues si nadie lo paga no existe eso de 2 veces la ganancia. Entonces lo evalúo en cero por completo. Entonces ese es mi consejo que puede ser útil o no útil para alguien que es dueño de una pyme, que si la pyme tiene stock, o sea, porque mi empresa es de servicios, entonces yo no tengo acá en algún lugar un palo de stock de mercadería que tengo que evaluar la mercadería para ver si vale 900, un palo 100 o que mierda sea, y eso una parte es mía, pues soy dueño de una parte, pero además por otro lado tengo cuentas por cobrar, cuentas por pagar y qué sé yo, y tengo que hacer todo un balance empresarial. Esto es de servicios. Yo podría evaluar, por ejemplo, las cuentas por cobrar y asignarme mi porcentaje de la sociedad sobre esas cuentas por cobrar, pero evalúo todo en cero la empresa. Entonces esto es evolución patrimonial personal y comparado contra el S&P. Eso, pueden hacer algo parecido y creo que les recontra va a servir. Y acá voy a 2-3 temas. Uno, yo por ahora tengo poco capital, por eso puedo ganarle al mercado. Tengo algún edge en alguna cosa, por ejemplo en real estate tengo ventaja, que quizás vos no lo tenés porque no sos corredor inmobiliario. Quizás vos pensás que tenés ventaja porque trabajás en una empresa adentro, pero no tenés nada que te sirva y si tuvieses algo no lo podrías usar porque sería inside information e irías preso. Entonces es muy difícil que vos en acciones y bonos tengas algo que te dé un edge, estando en Argentina siendo un pinche cualquiera. El otro día lo dije en Expo EFI, que varios me putearon, de que la única forma de invertir en Argentina donde pueden tener una ventaja es en propiedades, porque es la única parte del mercado donde quizás tienen una inside information que no es ilegal. O sea, si ustedes, por ejemplo, saben a cuánto se venden todas las propiedades en Buenos Aires, precios de cierre verdaderos, tienen una información que el mercado no tiene, porque el mercado lo único que tiene son los valores de lista o los valores de publicación. Si tuviesen un equivalente a eso para acciones o bonos, dado cotizan y son públicas las empresas, y los bonos cotizan también, y tampoco puedes usar inside information para tradear esas cosas, irías preso por usar ese tipo de información. Entonces, para mí, tener un edge es una de las ventajas por las cuales uno puede ganar una monedita más que el público en general. Y acá 2 o 3 cosas interesantes. Y voy a usar un tweet a modo de ejemplo. No sé quiénes son estas personas, pero yo hice un tweet el otro día que decía, en cuentas resumidas, lo que decía el tweet era, che, imagínense que ustedes viven en 1886 y presencian la creación del primer automóvil de la historia. Ahí los teletransportan un siglo al futuro. Imagínense esta escena que estoy planteándoles. O sea, ustedes, 1886, alguien inventa un auto, ni están ustedes donde eso se inventó, pero ven que alguien inventó eso. En su ciudad hay una carretera en pedorra con adoquines o con tierra, con caballos ahí cagando la calle, todo un descontrol,
Una cosa que no parece ser que el automóvil prospere mucho. Pero sin embargo los teletransportan a un siglo en el futuro y ven con claridad un siglo después, ya no en 1886, sino en 1986, ven un mundo lleno de autopistas, con asfalto por todos lados, millones y millones de autos por todos lados. Los ponen en África, en los países más pobres, llenos de autos. Los ponen en los países ricos, escandalosamente, hay más autos que habitantes. Entonces, cuando ven eso, les permiten volver a 1886 e invertir. Y ahí lo que yo ponía en mi tweet es la decisión más pelotuda que se podría haber tomado en ese momento era invertir en las automotrices. Y acá es como, Bloom, pero ¿cómo, Santi? Si se llenó el mundo de autos, ¿cómo puede ser? Porque casi todas las automotrices del mundo, especialmente las primeras, se fundieron. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que los negocios se tienen que analizar por un lado la oferta y por otro lado la demanda. Si vos ves un mundo lleno de autos, quiere decir que ese mundo está lleno de demanda de autos. Pero, ¿y si hubo un montón de automotrices matándose entre ellas para generar esos autos? ¿Ustedes piensan que a esa industria le va a haber ido bien? Para el orto le fue. ¿Está bien? Hay un libro que está buenísimo, que es como, no me acuerdo cómo se llama, la tengo acá atrás, que te cuenta todas las historias de las primeras automotrices y era sanguinaria la competencia. O sea, uno sacaba una funcionalidad X, otro lo copiaba, cuando lo copiaba uno aparecían 10 automotrices nuevas copiando lo mismo y le reventaban todo el margen. Nosotros, yo soy ayudante en una materia de la Facultad de Ingeniería de la UBA de Emprendimientos, dejo de compartir pantalla para contar esta anécdota y volvemos a este caso para llegar a una conclusión, no se aburran. Y siempre contamos el caso de, ustedes están en un pueblo del interior, que este se lo robamos a Emiliano Chamorro del Instituto Baikal, gran caso, y lo contamos todos los cuatrimestres, y es, ustedes tienen un barcito en un pueblo del interior, en Catamarca, en un pueblo donde hay solo 2 bares, o 2 restaurantes, pongámosle, y la mitad del pueblo va a un restaurante y la mitad del pueblo va al otro restaurante, ¿está bien? Y un día el del restaurante de enfrente, no son ustedes, el de enfrente, decide poner un aire acondicionado. Que ustedes como están en Catamarca, hay un calor de cagarse, entonces el aire acondicionado garpa. ¿Qué pasa ahí? El 100% del pueblo empieza a ir al bar de enfrente, porque ahora tiene aire acondicionado, y vos te quedás con 0 clientes. Pero como vos no sos ningún dormido, sos un comerciante despierto que está viendo lo que pasa, cuando ves que todos van al de enfrente, pones tu propio aire acondicionado en tu restaurante. ¿Y ahí qué pasa? Va la mitad de la gente al restaurante de enfrente y la mitad al restaurante tuyo. Exactamente igual que al principio. Pero como el de enfrente es un emprendedor con ganas de vivir que les va a romper las pelotas a ustedes, ahora, además del aire acondicionado, renovó todos los muebles, puso muebles flama. ¿Qué pasa cuando pone los muebles flama? Todos van al de enfrente. Cuando vos ves que no sos ningún dormido, que todos van al de enfrente, pones tus propios muebles flama. Y ahí vuelve 50 y 50. Este proceso que les acabo de contar es lo que pasa en casi todas las industrias donde no hay monopolios naturales, donde no hay un oligopolio, donde no se ponen de acuerdo en ciertas cosas, donde no hay forma de generar barreras de entrada, que son casi todos los negocios. ¿Está bien? Casi todos los negocios funcionan así. Así funcionan, por ejemplo, las redes inmobiliarias en Estados Unidos. Se fueron matando, y ahora las redes inmobiliarias en Estados Unidos, como la mía en Estados Unidos, todas pierden plata excepto una sola. Y lo que gana esa no es nada en relación a todo lo que pierden todos los que pierden. ¿Está bien? Entonces la industria entera es deficitaria. Y ahí la pregunta de cualquier persona es, ¿pero cómo existe una industria con 10 players, todos cotizando en bolsa, todos perdiendo plata, o 9 de 10 perdiendo plata, que son pelotudos? Y la respuesta es no, son emprendedores. Tienen esperanza de que ellos son los que van a ganar. Porque hay un montón de guita sobre la mesa, entonces se ilusionan con eso, ¿se entiende? Es una cosa increíble, pero pasa así. Como el ejemplo del bar, pasa en los negocios gigantescos de miles de millones de dólares. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si ustedes iban al minuto 0 a los 2 bares del pueblo de Catamarca que estoy poniendo de ejemplo y veían los muebles hechos mierda, la gente cayéndole la gota de transpiración, lo que quizá pensaban es, pero este negocio es una mierda, no pueden invertir ni siquiera en un aire acondicionado. Y en realidad no invierten en eso porque no necesitan, porque como ninguno lo puso, no necesita ninguno ponerlo. ¿Está bien? Pero cuando uno ya lo puso, el resto está obligado a igualarlo. Y eso, que cuesta entenderlo para que no entienda un carajo de negocios, es la magia del capitalismo,
En el capitalismo gana el consumidor porque los emprendedores como yo estamos dementes y pensamos que podemos quedarnos un pedacito de algo al agregar valor a la sociedad. Y en general ese agregado de valor va al consumidor final. El cliente es el que termina ganando. Porque de vuelta, en las redes inmobiliarias. ¿Por qué pasa esto que pierden guita? Y porque uno al principio se le ocurrió, che, le tenemos que dar más split a los inmobiliarios, a los vendedores. Entonces dio más split. Pero después el que estaba enfrente dijo, bueno, le igualo el split, pero yo doy un sistema tecnológico que él no tiene. ¿Qué pasó? El que está enfrente ahora está obligado a tener el sistema tecnológico, hace su propia tecnología. Ahí se vuelve a rearmar el sistema. Entonces el de enfrente dice, bueno, yo doy el split, el sistema tecnológico y capacitaciones todas las semanas. El de enfrente empieza a dar capacitaciones todas las semanas. El del otro lado dice, pero yo además te doy marca, mira, tengo publicidad en toda la televisión, en todos lados. Bueno, todo eso, si no se puede cobrar, es decir, vos tenés el mismo precio, pero cada vez tenés un costo más alto, va haciendo mierda el margen del negocio que se va achicando. ¿Se entiende esto? Porque, por ejemplo, en redes inmobiliarias, los inmobiliarios se forran en Estados Unidos, en su conjunto, ¿no? Hay power law, es decir, distribución, donde hay poquito que ganan mucho y mucho que ganan nada o poco. Pero sin embargo, la industria de las inmobiliarias funciona. Lo que no funciona es la industria de las redes inmobiliarias que proveen servicio a las inmobiliarias. Bueno, entonces lo mismo pasó con las automotrices. Esto es historia de negocios y ya se sabe. Lo que dice Buffett, que es alguien grosso de verdad, es que si uno puede hacer ese experimento que acabo de poner en el tweet y que les comenté recién, tendría que haber apostado en contra del caballo, no a favor de ninguna automotriz. Esa es la respuesta correcta a este ejercicio teórico. Pero lo interesante acá es que la gente comentó, mucha gente, con nicknames que tienen Ethereum en el nickname, ponen, por ejemplo, el razonamiento de este tipo, pone acá este ARI, no sé qué, el razonamiento de este tipo de inversiones es el de un VC. Invierto en 10 empresas, 9 van a quebrar, una va a ganar la ganancia suficiente para que el total sea mayor. Esto está mal conceptualizado. Mal conceptualizado. ¿Esto pasa con los VCs? Pasa con los VCs. ¿Pasó en la industria automotriz? No. Como en las redes inmobiliarias, lo que gana el que gana no paga lo que pierden los que pierden, ¿se entiende? Y acá al final pone, si todos se fundieron, ¿cómo existe el auto hoy en día? No quedó ni una pregunta esta persona. No entiende esta persona de negocios, ¿está bien? Esto es algo valorativo sobre su persona, no es valorativo, es algo descriptivo. Y el problema es pensar que alguien puede entender de inversiones sin entender de negocios. No se puede. ¿Y qué va a pasar si alguien que no entiende de negocios se pone a invertir de forma seleccionada? Es decir, voy a invertir en esta empresa, en este bono, en esta propiedad, en esta cripto, en oro, en plata, en no sé qué poronga. Lo van a desplumar como una gallina. Lo van a desplumar. Porque así funciona la industria. Y no es un bardeo tampoco a las industrias de los demás, también es a la mía propia. Este es un dato que se tiene, que saqué del diario Barron's, uno estadounidense copado, que lo leo en papel pues estoy demente. Y lo que decía el diario es que la guita que cobraron en fees los hedge funds en toda la historia de la industria ascendió al 49% de todas las ganancias de todas las empresas en las cuales invirtieron. La mitad de la guita que ganaron las inversiones que se ofrecieron como inversiones, las empresas, la mitad se lo quedó la industria de los hedge funds. Ni hablar que hay un montón de otras industrias adheridas a lo financiero que también morfan un poquito de esto. ¿Está bien? Entonces, más que la mitad de las ganancias se la quedaron los intermediarios. Por eso yo soy intermediario, despertémonos. ¿Está bien? Y no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. En el rubro inmobiliario no se tiene este dato, pero sí se tiene el dato de que, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las propiedades se transan aproximadamente cada 10 años en promedio. Entonces, cada 10 años en promedio, alguien va a pagar por comprar 4%, por vender 2%, cuando vuelva a vender 2%. Si alquila la propiedad a los 10 años, cada vez que se firme un contrato de alquiler, le va a pagar a la inmobiliaria un mes de alquiler, es decir, 1/12 de ese año. Y además, si una inmobiliaria le gestiona el alquiler durante esos 10 años, va a cobrar a la inmobiliaria el 5% de todo el flujo de fondo de todo ese momento. Entonces, en el rubro inmobiliario no es tan abusivo como en acciones y bonos, de quedarnos más de la mitad, pero también nos quedamos, si alguien hace la cuenta, se lo agradezco, también nos quedamos a cobrar 4 y 2 en el momento de la compra. 10 años después, otra vez 4 y 2 sobre los precios. Sobre todas las rentas, cobrar el 5%. 1 de 12 en cada vez que se renueva un contrato. Bueno, si haces esa cuenta, te va a dar una monedita para la intermediación inmobiliaria. Al igual que la intermediación en acciones y bonos se lleva la mayor parte de la torta. Entonces, esto es muy importante que lo entiendan. Si ustedes
no entienden de negocios, no apunten a ganarle al mercado. No apunten a ser mejor que el mercado. Porque guarda, algo que también es interesante. Si ustedes están invirtiendo en acciones y bonos, por ejemplo estadounidenses, están compitiendo contra una persona ridículamente superdotada, graduada de Harvard con 2 por del MIT, cráneo de verdad, que esa persona cree que entiende, y usted es un pancho cualquiera como yo, por ejemplo, tratando de ganarle en acciones y bonos a esa persona, vamos a perder. En cambio, comprando oficinas no aptas vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, en el tercer mundo, quizás tenemos un edge. ¿Está bien? Esto también es básico, pero no se comprende. Es súper interesante. Los invito a que me comenten algo en los comentarios, los que se animen a comentar algo de esto. Interesante también ver que en los periodos de 20 años, por ejemplo, esto es un ejemplo, pero entre el 2001 y el 2020, el inversor promedio le sacó 2,9% a su ITA, cuando el S&P rindió 7,5%. Entonces, ¿qué clase de estupidez es que el inversor promedio esté en 2,9 cuando el S&P rindió 7,5? No había que hacer un carajo, con solo comprar el S&P y no hacer una mierda, ganabas 7,5 en este periodo de 20 años. Y en otros periodos ganabas aún más. ¿Y por qué pasa esto? Porque como dice acá y puse acá para que empecemos a bajar línea de algunas cosas interesantes, las mayorías, que probablemente vos estés en una mayoría aunque te cueste aceptarlo, compran en máximos y venden en mínimos. Por miedo, avaricia y psiquis les pasa esto, ¿está bien? Y no hay nada más importante en las inversiones que cuidarse de las pérdidas. Esta filosofía que acabo de decir de che, estamos preparados para quedar culo al norte, es básicamente esto. Yo estoy preparado para cuando venga la malaria fulminante. Puede ser que igual me vaya para el orto, puede ser, pero al menos estoy preparado. De vuelta, lo mostré antes en la parte mía que mostrábamos esto. Lo más importante que hice en todo esto no fue que acá 56 es más que 44 y no sé qué, sino que este 56 se dio en un año en que el mercado bajó 18. Eso es lo más importante. Si el S&P termina este año en menos 10 y yo termino en más 15, eso sería impresionante. Si el S&P termina en 10 y yo termino en 11, es lo mismo. Si el S&P termina en 10 y yo termino en 20, es lo mismo. Lo importante es cuando el S&P se haga mierda, que tarde o temprano se va a hacer recontra hiper mierda, porque una vez cada tanto baja 50% la capitalización de mercado de las empresas estadounidenses. Cuando pase eso, si yo logro perder el 10 en vez de perder el 50, va a ser un deal breaker en la vida, como dije recién. El otro día yo puse un video acá sobre real estate y alguien que respeto mucho, que es un inversor estadounidense en Buenos Aires, ponía que cuando fue la crisis del 2012 ellos pensaban que estaban frente a una once in a lifetime opportunity, o sea, como una oportunidad de una vez en la vida de comprar propiedades en Buenos Aires. Y ahora cuando vieron el 2023, que fue el piso de precios de propiedades de vuelta en Buenos Aires, empezaron a pensar de que estaban frente a una twice in a lifetime opportunity. ¿Está bien? Que en general en Argentina cada 20 años se hace recontra hiper mierda todo y no funciona la misma lógica que en Estados Unidos de comprar y mantenerse. Acá es muy pero muy diferente. Entonces, como dice el libro de Intelligent Investor, esta es una página que está agregada a lo que originalmente había escrito Benjamin Graham, no hay nada más importante que cuidarse de las pérdidas. Y en ese cuidarse de las pérdidas también es importante entender esto, que no importa bien lo que dice este gráfico, que le saqué una foto a un libro, lo que importa es lo que está acá, que se los voy a explicar, y es que esta liñita punteada es la mediana de esta distribución y liñita con puntitos es el average, es el promedio. Si yo acá, el que va ganando guita, cada vez gana más guita, no sé qué, y tengo acá a Buffett, por ejemplo, y esto es el otro día también en el Instituto Baikal, que ya lo mencioné antes, hicieron una analogía y decían, che, si ustedes van al estadio, no sé, al Monumental, 80.000 personas, y son todos muertos de hambre, y ponen a Elon Musk, el promedio de la riqueza del estadio va a pasar de 0 a $100.000 instantáneamente, porque se sumó Elon. En cambio, la mediana no va a cambiar, va a seguir siendo 0. ¿Está bien? Entonces, la mediana es una forma de medir en estadística mucho más relevante que el promedio. Fíjense que acá el promedio está acá arriba, que no dice nada, porque en realidad tenés periodos muy arriba acá y tenés un montón que perdieron la totalidad de la guita. Esto no es un ejemplo de la bolsa, es un ejemplo matemático, el grafiquito pero es para ilustrar la diferencia entre el promedio y la mediana y lo que pasa en la vida real de una persona, que no necesariamente se empata con lo que pasa en el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque el 10% de retorno promedio puede tener distintos caminos que nada que ver.
una cosa es el camino del que entró en el S&P antes que reviente la burbuja.com, se hizo mierda en el 2000 y después cuando empezaba a resucitar se hizo mierda otra vez en el 2008. Ese se quiere matar. En cambio, el que entró en el 2008 y desde ahí hasta ahora, hasta acá, casi 20 años de locura total, pim, pam, 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 pam. Entonces es muy diferente el camino de cada uno. Y cada una de estas decisiones te va abriendo el camino zarpado. Por eso el promedio y la mediana, es como yo siempre digo la frase, en el promedio se van los enanos. Acá hay tu propio camino va a estar en algún lado de un quilombo de posibilidades que nada tiene que ver con el promedio que te vamos a decir acá de 10% no compuesto que debieran importarte, o te debiera importarte, pero tendría que ser tu benchmark, que es lo que vamos a decir de acá en adelante. Pero no existe el 10. Eso es importante entender. Entonces, ¿qué acá hacen si ustedes están en este caso de que no entienden de negocios y pretenden ganarle al mercado? Bajan el copete y tratan de ser el mercado. Y para ser el mercado, con tener 50 acciones o más, equally weighted, de sectores diferentes, ya estás totalmente diversificado. ¿Está bien? Aumentar la cantidad de acciones en una cartera así de 50 acciones equally weighted de sectores diferentes no reduce el riesgo. Entendido riesgo como volatilidad, porque este libro eh, tiene esa premisa que yo no coincido. ¿Por qué no coincido? Por esto. Porque no hay correlación ni causalidad entre volatilidad y retorno. ¿Está bien? Si el riesgo fuese volatilidad, yo tendría que tener alguna especie de relación entre retorno y riesgo. No existe. Esto es falopa que se enseña en la facultad. No existe. No existe. ¿Está bien? Por ejemplo, Berkshire Hathaway en el peor momento de la malaria del 2008 perdió 50%, lo mismo que la bolsa, estando muchísimo más concentrado y con un retorno del doble. ¿Está bien? Y como eso también tenés a Google, a Monster, la bebida, y a otras empresas que lograron ganar un montón de guita con un riesgo menor. Porque inclusive empresas como Monster, por ejemplo, que en un momento se hace mierda la acción, lo que se hace mierda es el precio, no el valor de la compañía. La empresa seguía vendiendo bebidas a lo loco, le iba recontra bien. Entonces lo que tenía que hacer la empresa era recomprar sus propias acciones, que es lo que terminan haciendo todas las empresas que la ven. Esto es súper interesante. Entonces, benchmarks que ustedes debieran tener para bajar un poco el copete es una cartera diversificada de treasuries, por ejemplo, de treasuries a distintos periodos, te rinde 3% anual. Ahora rinde 4 y pico, pero long term 3%. Una cartera diversificada de acciones en Estados Unidos, long term 10%. ¿Son el mejor inversor de la historia de la humanidad? Pueden pretender 28% en periodos largos de tiempo. Pero sin embargo, como les mostré en mi propio caso, en periodos cortos, cuando empiezan de la clase media, pueden ganar porcentajes delirantes. Pero tienen que tener la cabeza en el lugar que tiene que estar para poder pensar que estos son los mejores inversores de la historia. ¿Está bien? Es fácil, pero no es tan fácil de interpretarlo. Otra forma de decir exactamente lo mismo, para que entremos en razón, la empresa que más multiplicó el capital entre 1957 y 2012, esto es un libro que era del 2013, por eso tenía esta muestra, pero sigue siendo igual, es Philip Morris, 19,5% de retorno anual compuesto entre 1957 y 2012. Sigue retornando más guita que el mercado, Philip Morris. Fíjense, los primeros son casi todos azúcar, pucho y laboratorios, drogas. ¿Está bien? También ahí hay un trade-off entre de qué quieren ser accionistas ustedes y la guita que pretenden ganar. Pero fíjense que el puesto número 10, Sweets Co., 13% anual compuesto, cuando el mercado rinde 10 en un periodo largo de tiempo. Pero no nos da el cerebro para entender que la diferencia entre 10 y 13,5 en periodo largo de tiempo es infernal, es un montón de guita. Y entre 10 y 19 es una locura total, ¿está bien? Para tratar de decir de otra forma lo de que el 10% anual compuesto no existe, esto es un ejemplo de los últimos años. Esto cierra de 2024, creo, desde el año pasado. Fíjense, el 10 no existe nunca, acá hay un 10 milagroso, pero cuando uno hace el promedio de esto le da 10. Y sí, pero no es lo mismo haber entrado acá cuando estaba menos 49 que entrar, no sé, antes de que se haga mierda todo, acá en el 99. ¿Está bien? Entonces es muy diferente y también su propio camino de cuando pongan más guita, cuando saquen, si reinvierten unos dividendos, etcétera, va a ser muy diferente al de la gente en general. Otra cosa son los treasuries, los bonos del tesoro estadounidense. No, decimos 3%. El 3% no existe. 3% es la línea que está acá, tuca imaginaria, de un promedio acá. Pero en ese promedio tengo en este punto 15,8% en 1981. Y después tengo, no sé, 4 y pico ahora. Y acá en 1945, 1,7. Tuvimos 0 y pico hace un par de años. Entonces esto cambia zarpado. Y una cartera diversificada de bonos. Tengo que levantar mi cara para poder mostrar que ahí hubo un año, en el 2022, nefasto. Es más tranquilito, no tiene tanta volatilidad. Pero sin embargo tenés momentos intra-year que vas negativo. Todos los años en algún momento con bono perdés guita. ¿Está bien? Y ese 3% tampoco existe.
Acá es un poco más porque como tiene bonos que son menos seguros, es más que 3 el promedio de este gráfico. Pero lo que sea, está 4 o 5 acá el promedio de este gráfico, bueno, está por acá, pero no existe el promedio, ¿está bien? Entonces es como el caso a caso es básicamente todo. ¿Por qué diversificar? Porque, por ejemplo, la probabilidad de que acciones y también bonos caigan en un periodo de un mes es el 15%. En 3 meses 9, en 6 meses 4, en un año 0,4 y en 3 años nunca jamás cayeron acciones y bonos a la vez juntos y te hicieron mierda siempre que esté diversificado. ¿Cómo bajar a la tierra entonces esto de laburar a reinvertir? Que es lo que hablamos en varios videos, en acciones, propiedades y bonos, las únicas 3 asset classes que yo considero serias, porque acciones son pedazos de empresas y las empresas ganan guita, propiedades generan alquileres y los alquileres son ganancia, y bonos generan intereses y los intereses son ganancia. Cualquier otra cosa que no sea esto, por ejemplo, oro, ahora está de moda porque en los últimos 10 años el oro le ganó al S&P, el último 15 años el oro le ganó al S&P. ¿Qué carajo me importa? Es un pedazo de metal, no produce nada. No es una inversión, ¿está bien? En el mejor de los escenarios es una reserva de valor. Como tiene un comportamiento de timba, es decir, un comportamiento especulativo por la propia naturaleza del activo, no porque esté bardeando al oro, lo mismo que las cripto, por esa misma razón, en periodo le va a ganar, en periodo va a perder, y no importa un carajo, no es una inversión. Una inversión es comprar un pedazo de una empresa que va a generar ganancias, comprar una propiedad que te va a generar un alquiler o comprar un bono que te va a generar un interés. Cualquier otra cosa que no sea esto es timba especulativa y se puede permitir un millonario estar timbeando especulativamente con un porcentaje de su capital, se puede permitir. Pero una persona de clase media no se lo puede permitir, ¿está bien? Ustedes tienen 5 luquitas, 10 luquitas, 100 luquitas. ¿Cómo van a tener de las 100 lucas 50 en cripto? Son unos dementes. Hagan lo que se les cante el orto. ¿Pueden ganar un montón de guita? Obvio que pueden ganar un montón de guita. Pero son juegos de esperanza matemática negativa. Si vos lo jugás muchas veces vas a perder plata. Y acciones, propiedades y bonos son juegos de esperanza matemática positiva. Si vos lo jugás muchas veces vas a ganar plata. ¿Está bien? Esto es... Porque ni siquiera es opinable esto. Es como si te gusta la especulación, está bien, andá y timbia. Pero es una timba. No pueden confundir una cripto con una acción. No pueden confundir al oro con una propiedad. ¿Está bien? No se puede confundir una obra de arte con un bono. Son cosas distintas. Y yo tengo figuritas de los mundiales que valen guita y las colecciono y estoy timbeando. Está todo bien. No dice una cosa a la otra. ¿Cómo bajan a la realidad esto? Para mí deberíamos tener todos nosotros, hay que ver quién lo puede hacer y quién no, una cuenta en un broker argentino, una cuenta en un banco argentino, una cuenta en un banco estadounidense y una cuenta en un broker estadounidense. Sociedades de bolsa argentinas civilizadas, que no recomiendo ninguna, pero son todas civilizadas las que puse acá en la pantalla, Alaria, no sé, SBC Trading, Invertir Online, Coco Capital, Bull Market, Balance, hay un montón. Brokers estadounidenses del bien que yo llamo, Schwab, Ameritrade, Fidelity, E-Trade, Interactive Brokers, Merrill Edge, Vanguard, etc. ¿Qué pasa con esto que puse acá? Broker del mal, como Capital.com, que está domiciliado en las Bahamas, Plus 500 está domiciliado en las Seychelles, y todo lo que está domiciliado en Chipre, o Forex.com, que está domiciliado en las Islas Caimán, que esto no tiene seguridad jurídica. Y esto a mí no me conviene decirlo, y esto también tienen que entenderlo ustedes. A mí me llegan una vez por semana una oferta de algún ladri que me paga guita grosa por promocionar mierda, ¿está bien? Y esas mierdas en general están domiciliadas en países sin seguridad jurídica. Y ustedes, si son argentinos, ya tienen mucho riesgo local, ¿está bien? No asuman riesgo al pedo en otros lugares. Y si les convencí de que, che, tienen que ser el mercado, busquen una estrategia que se parezca a esta. No tiene por qué ser esta, pero algo que se parezca. Por ejemplo, el ETF que se llama VTI tiene 3.793 acciones estadounidenses adentro. El ETF que se llama VXUS tiene 8.556 acciones que no son estadounidenses, el resto del mundo. El ETF que se llama BND tiene 10.707 bonos estadounidenses. Y el ETF que se llama BNDX tiene 7.142 bonos no estadounidenses. Los expense ratios, es decir, cuánto te cobran por hacer esta inversión, los fondos que inventaron estos ETF, 0,03 por este, 0,07 por este, 0,03 por este y 0,07 por este. Baratísimo. No te van a robar todos los brokers comprando y vendiendo falopa constantemente. Entonces, esto ya es el mercado si pudieses meterle propiedades. Pero si te vas a quedar, por ejemplo, en los mercados desarrollados del mundo, dentro de BTI vos tenés algunos REITs, que es Real Estate Investment Trusts, que son empresas que gestionan propiedades, que representan un porcentaje de BTI. Entonces, al comprar BTI, que compras muchas empresas, estás comprando propiedades indirectamente, en proporción a la capitalización de mercado que esos REITs representan sobre todo el S&P, por ejemplo. Es un ejemplo, sobre todo el mercado, no el S&P. Entonces, si tienen un broker estadounidense, con tan solo hacer 4 clics de mierda ya podrían estar diversificados internacionalmente. ¿Esto es la estrategia que tienen que usar? No, no estoy diciendo que hagan esto, es un ejemplo, ¿está bien?
Yo no estoy haciendo esto. Ahora mismo no tengo BTI, no tengo BXBS, no tengo BND, no tengo BNDX y lo tuve antes. ¿Está bien? Y a pesar que yo no digo que no es lo que tienen que hacer, voy a decir lo que dice Buffett nada más. Y es que lo que dice Buffett es que la mejor estrategia de inversión es comprar sistemáticamente un fondo indexado de bajo coste del S&P 500. Y acá la gente va a decir, pero Buffett no le sacó 20% de su guita en los últimos 60 años. Sí, pero justamente se da cuenta de que vos probablemente no seas él. Entonces le recomienda a los demás hacer esto. Eh, para algunos va a corresponder a hacer la de Buffett, pero son la minoría, ¿está bien? Y lo que recomienda la bajada de eso es, Warren Buffett acá dice, wants 90% of his wealth to go to this one investment after he's gone, porque tiene esta regla del 90-10, que básicamente es que 90% de la guita en un fondo indexado de bajo costo que siga al S&P 500 y 10% en un ETF o en un fondo de bajo costo que siga a bonos. ¿Está bien? Esta es la regla que dijo que hagan. Y esto es tremendo porque es como, che, pero si está muy caro, muy barato, no sé qué, lo que él opina es que una persona normal no puede darse cuenta cuando está caro, cuando está barato, no puede darse cuenta si va a subir, si va a bajar, entonces mejor que ni lo intente, ¿está bien? ¿Ok? CDRs de ETFs, si por ejemplo en esta parte que les mostré todo esto les parece ultra sofisticado, no quieren abrir una cuenta en un broker estadounidense, no quieren abrir una cuenta en un banco estadounidense y tienen banco argentino y broker argentino, bueno, pueden igual hacer una estrategia muy civilizada porque ahora hay un montón de CDRs, que CDR significa certificado de depósito argentino, que básicamente son papeles que representan otros papeles en otros lados. Por ejemplo, un CDR de una acción representa lo mismo, pero con un ratio diferente. Por ejemplo, 10 CDR pueden representar una acción de Apple. No sé si es así el ratio, ¿eh? O, por ejemplo, al revés, un CDR puede representar 10 acciones de otra cosa. ¿Está bien? Eh, y ahora hay CDRs de ETFs, que ETFs son Exchange Traded Funds, que básicamente son fondos que cotizan en bolsa. Y estos CDRs son lo mismo, pero cotizan en Argentina. Básicamente tenés acá en el medio una capa de seguridad jurídica argentina, que quizás es un riesgo, pero bueno, si no querés abrirle cuenta de broker yankee, qué sé yo, es muy válido hacer esta inversión directamente de Argentina. ¿Y cómo la puedes hacer? Por ejemplo, hay un CDR que se llama SPY, que sigue al S&P 500, que es el índice que representa a las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos. Hay uno que se llama IWM, que sigue al índice Russell 2000, que se compone de 2.000 empresas, entre comillas, pequeñas de Estados Unidos. Este Russell 2000 es porque hay un índice que es el Russell 3000. Las 1000 primeras de ese 3000 son las, entre comillas, grandes, y las 2000 que están abajo son chicas. Es verdad que son chicas en relación a lo que son las empresas grandes de Estados Unidos, ¿no? Para Argentina serían empresas grandes. QQQ sigue al Nasdaq, DIA sigue al Dow Jones y después tenés otras falopas tipo XLF de empresas financieras y todo esto que no lo recomiendo, no recomiendo nada, pero esto menos. Y acá sí lo que es interesante notar es que un montón de gente ve esto y dice, bueno, voy a poner en SPY y en el Nasdaq. Y es como, pero se overlapean, capo. Esto, fíjense, si ustedes ponen, no sé, $100.000 acá y $100.000 acá, 40% está overlapeado. Está bien, es un montón. Entonces ustedes acá están pensando en una diversificación que no están teniendo. A diferencia de combinar el Russell 2000 con cualquiera de los otros tres, que es el S&P, el Dow Jones o el Nasdaq. Ahí se overlapean cero. ¿Está bien? Esta es una buena diversificación. El S&P y el Dow Jones se overlapean 25%, tampoco tiene sentido. Y el Dow Jones y el Nasdaq se overlapean 13%. Para mí lo que tiene sentido es que pongan S&P y Russell, o Dow Jones y Russell, o Nasdaq y Russell, una combinación acá, y tienen una buena diversificación y no tienen que tomar grandes decisiones de inversión. Dicho eso, hay un libro que está muy bueno, que es este The Little Book of Common Sense Investing de Bogle, que Bogle es el que inventó Vanguard, que inventó el primer ETF pasivo, es decir, que seguía un índice y no tenía cráneos decidiendo en qué invertir, que tenemos otros videos en los cuales hablamos de qué pasa cuando los cráneos se ponen a decidir en qué invertir, a pesar de que los cráneos sean graduados en Harvard con doctorado del MIT, como dijimos el ejemplo antes. Pero bueno, algo interesante que dice ese libro es que sin reinversión de dividendos no hay efecto bola de nieve. Todo lo que veníamos hablando antes de la bola de nieve, toda esa analogía, qué sé yo. Porque fíjense que 10 lucadas invertidas en 1926, pasándonos al 2016, se convierten en un palo 700 solamente por apreciación del S&P, pero se convierten en 60 palos si cada vez que les pagan un dividendo, agarran el dividendo y lo reinvierten en el activo en el cual les pagó ese dividendo. Fíjense, la diferencia es abismal, abismal, abismal. Y esto también se ve en un montón de otras cosas. Acá ya hemos contado un ejemplo de un desarrollador que en un barrio popular de la capital federal empezó construyendo un edificio, después empezó en realidad comprando un departamento, refaccionando 2 departamentos, refaccionando 3 departamentos. En un momento pudo hacer con inversores un edificio, se quedó un par de departamentos del edificio y así fue creciendo, bola de nieve, siempre reinvirtiendo.
Y ahora la forma en la que opera es que todos los alquileres que tiene de los departamentos que tiene de renta en ese barrio humilde de Capital, los invierte completos en el flujo para hacer un edificio nuevo. Entonces, los edificios nuevos que construye los hace 100% con parte del flujo de los alquileres que tiene. ¿Se dan cuenta de esto? Y esto parece demencial, pero no es tan demencial. ¿Por qué de vuelta? ¿Por qué le estoy ganando al S&P, qué sé yo? ¿Porque soy un cráneo? No, porque estoy compitiendo en un mercado pedorro donde no hay mucha competencia. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si usted compra un departamento, lo refaccionan y lo revenden, quizá ganan el 20%. Y quizá no llegó a pasar un año. Al año siguiente lo hacen de vuelta y ya tienen maguita, pueden alocar maguita. Lo hacen de vuelta, lo hacen de vuelta, lo hacen de vuelta. Yo ya eso lo hice varias veces. Compré con mi novia al principio un dos ambientes en Junín y Viamonte, lo revendimos. Compramos un buen ambiente en Medrano y Díaz Vélez, lo revendimos. Compramos después un departamento en Ascuena y Viamonte, lo revendimos. ¿Qué más? Oficinitas de mierda. Bueno, varias cosas que compramos y revendimos. Y en un punto te llega que tenés plata. Y ya no aloca más, y ya no absorbe más capital el negocio de comprar y refaccionar departamentitos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo cierto movimiento, ya no puedo hacer ese negocio. Entonces, si hoy en el 2025 hay un Santi Magnin de 10 años atrás, puede hacer el mismo fucking negocio que hice yo. Porque yo ya no lo puedo hacer más. Porque ya mi tiempo no amerita que esté refaccionando el monoambiente en Almagro. Pero yo mismo hace 10 años sí ameritaba. Por el costo de oportunidad que dijimos antes. Por eso son mágicos muchos negocios. Yo en su momento vendía un hotel en Talcahuano y Corrientes, que al final fue súper triste. Pero cuando lo estaba vendiendo, me di cuenta de algo sensacional, que era que el hotel valía, no sé, ponerle 600 lucas, 500 lucas, lo que fuese de cierre. Se pedía más, pero ponerle que medio palo de cierre. Y después necesitaba otro medio palo de obra el hotel para refaccionarse. ¿Está bien? Quedabas en un palo de inversión. Y lo que pasaba era que tenías dos mundos. La gente pujante que iba a estar dispuesta a liderar un equipo para estar día a día ahí refaccionando el hotel y que salga todo bien, porque si vos no estás encima sale todo para el orto. Esa era una parte de la gente. Esta parte no tenía $1.000.000 y no tenía forma de levantar esa guita. Y por otro lado tenías la gente que tenía el palo o tenía la capacidad de levantar esa guita, pero como tenían el palo o la capacidad de levantar esa guita, no tenían la disposición psicológica o de gana de vivir o de hambre de gloria de hacer eso. ¿Por qué? Porque su tiempo estaba mejor dedicado en otra cosa. ¿Está bien? Entonces ahí para mí están las oportunidades cuando empezás. Así que bueno. Y dos o tres conceptos para ir terminando. Librazo de Almanac of Naval Ravikant. Léanlo, un librazo y tiene dibujitos boludones, pero que están buenos. Y este es un dibujito boludón que me pareció copado. Y es que si ustedes van haciendo acciones en pos de un objetivo, van haciendo las acciones, los resultados van a llegar a un punto muy lejano en el tiempo, donde la mayor parte de la gente acá ya le agarró paja y en el cuarto circulito abandonó. Es lo que les conté antes de la refacción de los departamentos. ¿Podría alguien haberlo hecho como lo hice yo? Obviamente, 1.000.000 de personas. No sé si 1.000.000 probablemente. ¿Y cuántos los hicieron? Muy pocos. Hay un par que hacen flipping, como la gente lo siguen haciendo después tienen que empezar a levantar guita, cosa que yo no quiero hacer. Porque si levantás guita perdés libertad y para mí el primer valor es la libertad. Entonces es como, bueno, entonces 4 circulitos se abandonan, 3 circuitos se abandonan, 2 circuitos se abandonan. Lo mismo acá en YouTube. Acá en YouTube yo empecé, había 14.000 players que me ganaban. Estoy exagerando, había 20 en Argentina. Después cuando les gané a todos, solamente por circuito, no por talento ni magia, por repetir, me quedé sin cámara, vamos a apagar la cámara, así se resucita, no sé qué le está pasando a la cámara, está medio al horno. Antes resistía más y ahora después de una hora se apaga. Bueno, lo que pasa acá es que la mayoría termina abandonando, y si vos con tan solo no abandonar, pero acá la joda es lo que dije antes, la diferencia entre la persistencia y la obstinación. Porque quizás vos acá estás haciendo 2, 3 circulitos de algo que no tiene sentido y seguís haciéndolo sin sentido. Y cuando llegue acá, estos circulitos de acá donde tenés que ver los resultados, no van a llegar porque estabas obstinado en algo que no tenía sentido. ¿Está bien? Entonces es muy difícil darse cuenta de eso. Y justo casi llego con cámara hasta el final, pero el resumen final para mí está en las últimas páginas del libro A Man for All Markets de Edward Thorp, que algunos consideran uno de los mejores inversores de la historia también, pero básicamente era un hacker del sistema, no el mejor inversor, porque este chabón, Edward Thorp, terminó
ganando en los casinos, lo banearon de todos los casinos y después se empezó a invertir en la bolsa y le ganó a un montón de gente la bolsa, una cosa increíble. Y lo que termina el libro diciendo es que básicamente son 6 cosas las que una persona común debiera hacer para tratar de mantener su capital y aumentarlo. Y es 1, diversificar, lo que dijimos, más de 50 acciones, muchos bonos, muchas propiedades, dentro de lo que se pueda. 2, componer el capital reinvirtiendo dividendos, reinvirtiendo alquileres y reinvirtiendo intereses. Parece una boludez, pero no es una boludez. 3, minimizar el portfolio turnover, es decir, tener una mentalidad de inversión a largo plazo. ¿Qué significa minimizar el portfolio turnover? No estar comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, vendiendo absolutamente todo. Y esto es medio contradice lo que dije recién de que yo en propiedades compré y vendí un montón de veces, pero porque esto es Argentina. Igualmente, invertir a largo plazo en Argentina también funciona si tienen algún criterio de lo que es barato y lo que es caro, que de vuelta. Un montón de gente que es profesional de las inversiones, que hizo 3 posgrados y se supone que sabe algo, cree que no existe la forma de saber si algo es barato o es caro. Yo creo que sí existe esa forma. Eso es lo mismo que creía Ben Graham y es lo mismo que cree Warren Buffett y es lo mismo que creía Charlie Munger. Las cosas están baratas, están caras por momentos. Si están baratas, hay que comprar. Si está caro, hay que vender. Y es muy difícil darse cuenta. La mayoría de la gente no se da cuenta. Otro punto es minimizar comisiones. Otro punto es minimizar impuestos. Y otro punto es minimizar gastos. Esto también está re mal considerado. Hay inversiones que quizás te dan 8% anual. Por ejemplo, yo lo digo siempre, pero tener un departamento de alquiler residencial está exento de IVA. Yo tengo ahora departamentos alquilados exento de IVA. Me pagan tuki $1.000 exento de IVA. ¿Está bien? Y si yo gano esos mismos 1.000 en mi actividad profesional, me rompen el que te dije con IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, impuesto a las ganancias, retenciones falopa de CIRCREP, retenciones falopa del gobierno de Entre Ríos, de que mierda sea. Bueno, entonces, tipo, fíjense, porque hay veces que inversiones más garcha, si pagan menos impuestos, menos gastos y menos comisiones, terminan ganando las inversiones que parecen muy interesantes, lo cual es cuando menos curioso. Muchas gracias, de vuelta. Probablemente vos no seas Warren Buffett, como yo tampoco lo soy. Así que tratemos de tener en la cabeza eso para invertir coherentemente. Y si te crees que sos mejor que Warren Buffett, ya empezaste mal. Pero lo que te recomendaría es que te compares con esto que vimos en una de las slides, que cuando Buffett era un amateur, cuadruplicaba a los índices. Cuando fue un profesional joven con una monedita, triplicaba los índices. Y cuando fue un profesional un poco más grande con mucha moneda, duplicó a los índices. Si vos pretendés estar por arriba de esto en periodos largos de tiempo, estás regalado y te van a desplumar los profesionales del rubro. Abrazo grande.